Bienvenido gente, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín y en esta clase vamos a hacer la continuidad de la lectura del esquema. Estamos haciendo una lectura del esquema electrónico de un modelo, que es el modelo de la Samsung, que fue a pedido de los estudiantes. Allí en los cursos actualmente que tenemos estudiamos varios modelos y alguno de los estudiantes estuvo compartiendo algunas informaciones, unos esquemas y algunos manuales. Y bueno, este esquema me pidieron que le haga una especie de lectura general y lo vayamos asociando con las clases de los cursos. Actualmente existen 2 cursos disponibles, así que sea cual tengas, si hayas comprado el primero o el segundo, estas clases te van a venir bien como para relacionar todos los circuitos. Si tenés el primer curso, el de análisis, bueno, te recomiendo que te estudies todas las clases teóricas y prácticas que hay allí, que vas a salir mucho mejor preparado, porque bueno, estudiamos cómo funcionan los circuitos de forma aislada, como para que luego puedan poner todos esos conceptos en práctica en el modelo que sea, en la tarjeta que sea. Ahora, si adquiriste el segundo curso, que es el curso de los principales defectos, te recomiendo que veas esas clases y luego las relaciones con estas clases que estoy haciendo aquí, que a pesar de que no estudiamos cómo realmente funciona todo, no hay mucha teoría porque bueno, es un curso básicamente más bien práctico. De todas formas, vemos todas las consideraciones, las mediciones que hay que hacer allí para que puedan hacer rápidos reparos sin tener que sumergirse en la teoría de las tarjetas electrónicas. Así que hasta el momento hemos visto, en la primera clase vimos el circuito de filtro de entrada, cómo esto ingresaba al módulo de PFC. El módulo PFC es este, que en la tarjeta es este de aquí arriba. Habíamos estudiado toda la parte de los capacitores, el inductor, cómo ingresa al módulo de PFC. Luego también habíamos estudiado en la primera clase la fuente conmutada, la importancia de la fuente conmutada y los niveles de tensión que tenemos a la salida. Luego en la segunda clase fuimos derecho al IPM, estudiamos las señales que ingresaban al micro, cómo esto salía, la lectura de corriente que existe para el microcontrolador y para el mismo IPM, que el IPM se hace una lectura propia de cómo están las corrientes que salen del compresor. Y ahora vamos a hacer continuidad en los demás circuitos. Vamos a comenzar por este, que es el circuito de la comunicación. Esto que dice control es la comunicación. Entonces, aquí abajo vemos la bornera. Esto es fase, neutro y comunicación. N es neutro, 1 es línea, que aquí puedes ver incluso, que aquí lo llama línea, está asociado con el fusible. Y vemos este otro terminal, esta bornera, que viene para aquí, viene para la comunicación directamente. Entonces, quiero que vean algo acá, un concepto muy importante, que muchos errores de comunicación se ven a la siguiente falla. Acá vemos que dice N1 y 2, ¿verdad? Que es neutro, línea y comunicación. Acá nosotros tenemos línea y neutro, ¿verdad? Línea y neutro. Pasa por el circuito de filtro, pasa por las bobinas, que esto es este circuito aquí, este circuito de filtro, la bobina aquí, los capacitores. Acá tenemos la bobina, aquí tenemos los capacitores. Y neutro, aquí lo llaman A. Deja de llamarse N y se pasa a llamar A. Pero bueno, sigue siendo neutro. En la práctica sigue siendo neutro. Así que ese A, recuerden de esa letra, A. Recuerden de esa letra. Así que el cable de comunicación llega por aquí, pasa por toda una serie de resistores y viene para este circuito integrado, que es un optoacoplador,
que lo pueden buscar como el TLP180. Se lo voy a mostrar en la tarjeta. Tenemos aquí. Este de aquí es donde viene conectado el cable de la comunicación. Acá en esta bornera. Ahí tenemos los resistores y acá tenemos el circuito integrado que es el optoacoplador. Y acá tenemos otros resistores más. Volvemos al esquema ahora. Acá tenemos esos resistores, el optoacoplador aquí y esos otros resistores. Ahora, la señal del cable de comunicación llega por el cable de comunicación, pasa por este optoacoplador y sale por aquí a la letra A, que A es neutro, como les acabé de comentar hace un instante. Recuerda, aquí tenemos neutro aquí abajo, que una vez que pasa por capacitor, inductor, pasa a llamarse A. Bueno, entonces eso quiere decir que la comunicación toma como referencia a neutro para funcionar. Entonces hace un ciclo de va por la comunicación, va para neutro y luego retorna neutro, comunicación, comunicación, neutro, y utiliza a neutro como referencia para poder, digamos, funcionar, para tener esa comunicación. Entonces, un error muy común que sucede muchas veces cuando los técnicos van a hacer de repente un mantenimiento o van y cambian la tarjeta, de repente en la bornera de la tarjeta, aquí tiene que ir fase, donde está el fusible, y aquí tiene que ir neutro. Hay veces que están apurados o demás y conectan donde tiene que ir fase, colocan neutro, y donde tiene que ir neutro colocan fase. ¿Qué sucede desde el punto de vista electrónico? La comunicación va a buscar neutro para que se cumpla todo el ciclo de la comunicación y no lo va a encontrar, y sí va a tener fase, pero la comunicación necesita neutro. Por eso es que aquí dice A y aquí dice A, porque la comunicación toma como referencia a neutro y no a fase. Entonces, cuidado si da error de comunicación. Lo primero que tienen que verificar es si no hay ese intercambio de las fases, porque seguro te va a dar error de comunicación. Ese es el primer gran detalle. Entonces, una vez que conferiste eso, bueno, pues tenés estos resistores aquí para analizar, que si alguno llega a dar un defecto te va a interferir en la comunicación. Luego, de este otro lado, una vez que pasa por el optoacoplador de un lado para el otro, acá ya tenemos corriente continua. De este lado es corriente alterna. De la mitad para la izquierda, digamos, corriente alterna. De la mitad para la derecha, corriente continua. Volvemos aquí tenemos el conector de comunicación, los resistores, y acá tenemos el optoacoplador, que es el TLP180. Ya del otro lado tenemos corriente continua, y aquí ya vemos un capacitor electrolítico, que es este que está aquí. El CE, capacitor electrolítico 301. Los capacitores electrolíticos trabajan con corriente continua, así que de este lado ya es todo corriente continua. Aquí lo que va a hacer es, esa señal va a venir, va a pasar por un transistor, que es el Q301. Ese transistor está allí atrás. Allá arriba dice Q301. Para quien no tenga la tarjeta lo puede localizar fácilmente. Vas a tener una alimentación de 3,3 volts, que fue la alimentación que vimos en la fuente conmutada que les comenté. Las tensiones del secundario, bueno, ahí las tenemos. Luego, esto va a salir para el pino de comando, que esto va a venir derecho para el micro. Entonces, vamos a localizarlo en el micro. A ver, acá, justito, comando. Viene para el pino 17. Así que la comunicación viene para el micro y le dice, por ejemplo, vos le subís la temperatura o le bajás la temperatura. Vamos a suponer que hace demasiado calor y vos tenés que le bajar la temperatura. Esa información llega hasta el pino 17, por aquí, por la señal de comando que vos le vas a dar por el
por el control remoto, y eso va a hacer que, por ejemplo, el compresor acelere su rotación y de esta forma tengas puedas equilibrar la temperatura y todo lo demás. Así que ese es el circuito de la comunicación y cómo está relacionado ambas tarjetas. Luego, por otro lado, tenemos también el circuito de zero cross. El circuito de zero cross lo que hace es toma fase neutro, que aquí la llama SIR. Esto ya lo vimos aquí, cuando ingresa el línea y neutro, cuando sale los relés se llaman R y S, pero siguen siendo fase neutro. Desde el punto de vista práctico siguen siendo fase neutro. Así que ingresan fase neutro para el circuito de zero cross. Y aquí lo que va a hacer es, van a pasar por unos resistores y van a ingresar al el 393. Acá lo llama aquí L393 o es el circuito integrado LM393. Se los voy a mostrar en la tarjeta. Aquí abajo. Este de aquí, que es el IC611, dice ahí. Y acá tenemos IC611. Va a ingresar y va a hacer la lectura de zero cross. Que zero cross no es nada más y nada menos que la lectura del cruce cero. Porque aquí lo que llega es una senoidal, la senoidal de la corriente alterna de la red. Entonces, para saber cuál es la frecuencia de la red eléctrica, como estos equipos trabajan con 50 o 60 Hz y el microcontrolador depende de esa frecuencia, necesita un circuito que sea responsable de hacer esa lectura. Entonces ese circuito es el circuito de zero cross. Toma de muestras de R y S que son fase neutro y aquí la envía para ese terminal que vemos ahí que es ZCP. Es el circuito de zero cross P, que pues debe ser punto. Y eso tiene que venir para el micro. Así que busquémoslo aquí. ZCP. Tiene que haber un terminal aquí que sea ZCP y que esté ingresando para el microcontrolador. Lo tenemos acá. Así que esto pasa por ese resistor y viene para el pino 45 del microcontrolador. Ahora, por otro lado vamos a tener aquí abajo hay un circuito que se llama OVP, que aquí lo que hace es, se hace una lectura. Acá lo que tenemos es el PR. Este PR lo habíamos visto nosotros en el módulo de PFC. El módulo de PFC está aquí abajo. El PR toma una muestra. PR significa el positivo rectificado, que lo que hace es, va a tomar una muestra y va a ingresar a este circuito de aquí para ver cómo está el nivel de tensión, para ver si está muy alto o muy bajo. Acá, para los estudiantes del primer curso, tiene un ejercicio excelente, porque tenemos toda una serie de caídas de tensión. Tenés los niveles de los resistores. Entonces vos podés poner el multímetro acá, la puntera roja aquí, y vas a tener un nivel de tensión. Tenés toda una serie de resistores. Vas a tener toda una caída de tensión. Luego eso va a venir para la entrada positiva, que es la entrada no inversora. Aquí adentro vas a tener un amplificador. Entonces, si vos te estudias el módulo 2 y te estudias la parte de amplificadores operacionales y demás del módulo 6 y venís para acá, tenés un ejercicio increíble para hacer todo un análisis completo de este circuito. Porque tenés los resistores,
acá vas a tener un nivel de tensión en la entrada positiva, que es la no inversora. Acá vas a tener otro nivel de tensión porque tenés 3,3 volts y dos resistores, uno de 8,2K y el otro de 5,1K. Así que acá vos vas a tener un nivel de tensión que probablemente va a ser algo en torno a unos 2 volts. Y dependiendo de cuál vaya a ganar aquí, vas a tener aquí en el pino 7 una señal de OVP que le va a informar al micro cómo es que está la tensión. Si acá vos tenés un nivel alto, le va a estar informándole al micro que si querés saber si hay un nivel alto o no, mirate esas clases que lo vas a entender todo perfecto. No me voy a adentrar ahora en todo lo que es amplificador operacional y demás, pero esa señal de OVP ingresa aquí, OVP, al pino 12. Entonces, si tenés un problema de OVP, ese es el circuito a analizar y tenés todo ese análisis a hacer para ahí que está súper accesible. Para los estudiantes del segundo curso, que son los principales defectos, también vemos acá las consideraciones y las mediciones a hacer. Así que independientemente de cuál curso tengas, puedes abordar esta parte de este circuito sin ningún problema. Luego, ese es el circuito de Zero Cross. Luego tenemos aquí el sensor y OLP. Este es el circuito que viene en la... Vieron que el compresor tiene un sensor. Es un sensor que está en la parte superior del compresor. Voy a cerrar eso ahí. Que va aquí. Aquí viene conectado un sensor que va para el compresor. El circuito es este de aquí. Entonces, si OLP significa protección contra sobrecarga. Entonces, si el compresor se sobrecarga demasiado, este es el circuito responsable de analizar. Acá lo más importante es ver los niveles de tensión. Y bueno, lo mismo puedes hacerlo. Hay amplificadores operacionales, así que vas a tener una entrada positiva, una negativa y una salida. Acá lo mismo, una entrada positiva, negativa y una salida. A todos estos niveles de tensión lo vemos en ambos cursos, así que si tenés un error de OLP, chequeate las clases esas. Se las voy a mostrar aquí. Esa clase es bastante simple. Está en el módulo de... Acá. Acá en esta simple clase te explico todo lo que tenés que tomar en consideración para este circuito integrado. Por si llegas a tener el error de OLP, chequeate eso. Esa clase. Y luego ya por último tenemos el display. Acá le llama display porque tiene los LEDs. Que este es el famoso ULN 2003, que es un circuito integrado con 16 terminales. Se los voy a mostrar en la tarjeta. Está aquí abajo. Es el IC801, este de aquí. Aquí sí, IC801, lo puedes localizar con esa nomenclatura. Acá las funciones de este 2003 es actuar como un intermediario entre el microcontrolador y los relés, principalmente los relés y los LEDs. Porque recordemos que esta tarjeta tiene 3 LEDs que nos van a estar indicando cómo está el estado de la tarjeta, si hay algún código de error, si está en correcto funcionamiento, si está analizando bien. Todo eso es chequeado por unos LEDs, que lo tenés aquí abajo. Están bien al lado del circuito integrado. Y al mismo tiempo, este 2003 también acciona
estos relés que tenemos ahí. Bueno, esto otra vez lo vamos a cerrar aquí. Entonces, van a haber señales que llegan desde el micro que van a accionar los relés. Vieron que aquí dice main y aquí dice sub. Estos son los dos relés que tenemos en la entrada. Que si pueden notar, acciona uno, luego acciona el otro y luego desacciona el primero. Yo dejé unas clases, para los que no están en el curso, dejé unas clases sobre DC-Link, que a eso lo pueden ver allí. Recuerden los nombres, main y sub. Main significa mayor y sub es el menor. Y esas señales van a ingresar al 2003, van a salir, y aquí dice relay sub y relay main, que lo que van a hacer es, van a ir directamente a los relés, relay sub y relay main. Si vamos al circuito de los relés que estudiamos en la primera clase, que están aquí tenemos las dos señales, relé sub, que es el relé menor, y relé main, que es el relé mayor. Entonces, el micro va a enviar una señal diciendo cuándo tiene que accionar un relé, va a pasar por el 2003 y ahí va a llegar para los relés. Entonces, acá hay unos niveles de tensión importantes a analizar, que para aquellos estudiantes que están en el curso hagan esas mediciones ahí, que es bastante importante porque hay muchos errores de ese link que están relacionados aquí. Así que chequense en esos niveles de tensión. Luego, aquí arriba ya tenemos las entradas al módulo de LED, que son los LED que nos indican cómo está el funcionamiento, si hay algún código de error. Aquí vemos que son simplemente datos, o sea, datos que salen del micro y pasan por el 2003 y polarizan los relés, los LEDs. Aquí arriba, ya en los últimos dos terminales, tenemos fan y four-way, que significa fan significa ventilador y four-way que es la válvula de 4 vías. Entonces ingresa, todo esto viene desde el micro, llega al 2003 y acá ya sale para relé fan y way, four-way, que eso están por allá abajo, acá, las señales de fan y four-way que van a pasar por los relés. Y acá tenemos el fan motor, que es el ventilador, y la válvula de 4 vías. Entonces, estos dos relés, que se los voy a mostrar en la tarjeta, son unos relés pequeños que están en los... No sé qué le pasó. Que están al lado del 2003. A ver. Acá. Entonces, si tenés algún problema con alguno de estos relés, podés chequearlo ahí. Acá tenés el 2003, acá tenés los dos relés, y acá viene la válvula de 4 vías, y acá viene el ventilador. Entonces, el micro que está allí arriba envía una señal, pasa por el 2003, y el 2003 acciona los relés para que se accione el ventilador. Ese es el camino. Y bueno, y ahí ya creo que vimos todo el esquema. Esta clase da 24 minutos. Así que bueno, como resumen de esta lectura de esquema, vimos en la primera clase el circuito de filtro y fuente conmutada. Luego vimos la importancia de la fuente conmutada con los niveles de tensión. Luego ya vimos en la segunda clase IPM. Vimos el IPM, la lectura de corriente. El módulo de PFC lo vimos en la primera también, con los capacitores electrolíticos. Cómo todo esto se relaciona con el microcontrolador, cómo el microcontrolador interpreta todo esto. Y luego, ahora en esta última clase, vimos la
la comunicación. Comenzamos con la comunicación, luego pasamos con el circuito de zero cross. Luego vimos ese sensor de sobrecarga. Y luego ya pasamos para el 2003 y su relación con los relés. Así que bueno, gente, recuerden ir a accesar a las clases, que todo esto yo ahora el propósito de estas clases de lectura de esquema rápido, porque en realidad busco hacerlo todo rápido, es relacionar un circuito con el otro. Pero para entender todo esto tienen que verlo en las clases, como para saber realmente si hay el defecto, dónde está el defecto. Para saber, porque vos acá lo podés ver, pero bueno, qué nivel de tensión que tenés allá, cuál es la forma correcta de funcionamiento, cuál es la forma de que puede haber un posible error en un resistor, en un capacitor, en un transistor, en un circuito integrado. Todo eso lo vemos allí, así que vayan y estudien todas esas clases, porque todo el material que hay allí es realmente útil y se puede poner fácilmente en la práctica. Así que bueno, gente, si les gustó esta clase, puedes ayudarme al canal dándole un me gusta y suscribirte si todavía no estás suscrito, que yo puedo tomar eso como referencia para ver si hay gente interesada en aprender sobre electrónica y de esa forma poder seguir trayendo más clases y demás para poder potenciar todos los conceptos de tecnología inverter en español. Así que bueno, gente, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima clase.